Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas. Al capítulo 19. Y vamos a ver desde el verso 28 al 38. Este es el pasaje que tiene en algunas versiones de la Reina Valera un título que dice la entrada triunfal en Jerusalén. Y dice así: dicho esto, dicho lo que había dicho antes, ¿no? En eso no vamos a abundar ahora, pero ahorita vamos a hablar algo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a escudriñar este pasaje. ¿Por qué Jesús? Esta fue la primera pregunta que yo me hice cuando estaba mirando el pasaje. ¿Por qué Jesús escogió entrar en Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué no entró a pie? ¿Por qué no pidió un Uber? ¿Por qué Jesús escogió entrar en un pollino? Bueno, Jesús venía caminando desde Jericó. Y Jericó quedaba a unas 20 millas de Jerusalén. Oiga, 20 millas. Sí, 20 millas es largo, ¿ok? Pero no solo que 20 millas es largo. Jericó queda a unos 800 pies debajo del nivel del mar. Y Jerusalén queda a unos 2.500 pies sobre el nivel del mar. Así que esas 20 millas eran jalda arriba, como decía Muñoz. Sí, eso era por ahí para arriba. O sea, había que caminar varios días, 20 millas, pero era cuesta arriba. Por lo tanto, yo podría pensar que Jesús pidió que le consiguieran el burrito, el pollino, porque estaba cansado de caminar. Oye, cualquiera en ese momento estaría cansado de caminar. Ahora, la caminata era larga, ¿verdad? Y la caminata era cuesta arriba. Probablemente él estaba cansado de caminar. Y cuando Jesús manda a buscar el
pollino y lo manda a buscar con sus 2 discípulos, 2 de ellos. La Biblia no dice cuáles 2. Mire lo que le dice. Ustedes van a ir a la aldea y van a la aldea del frente y allí van a encontrar un pollino atado que nadie lo ha montado jamás. Y ustedes lo van a desatar y me lo van a traer. ¿Okay? Eso es como yo decirles a ustedes, mira, ustedes van a ir ahí al frente a Wendy's y se van a encontrar con un carro marca tal, de tal color, que está abierto y tiene las llaves pegadas y me lo vas a traer. ¿What? ¿Cómo? Y entonces, pues obviamente los discípulos hacen una pregunta que es evidente, pero ya Jesús les había adelantado que eso iba a pasar. O sea, probablemente Jesús ya sabía, ¿verdad? Que ellos estaban pensando, ok, o sea, así de fácil, yo voy a encontrar un pollino y lo voy a desatar y voy a seguir andando con él, ¿ok? Y entonces Jesús les dice, si alguien les pregunta por qué lo desatáis, ustedes le van a decir, porque el Señor lo necesita. Ojo. Bueno, entonces hace falta tener mucha fe para usted dar el paso y hacer eso. Bueno, pues vamos a andar para allá. Vamos a encontrar, si encontramos el burrito que nos está diciendo, pues lo vamos a desatar. Y si alguien nos pregunta, bueno, pues ¿qué pasó? Ellos fueron, encontraron el burrito. Ellos lo desataron y aparece el dueño. ¿Y qué les pregunta el dueño? ¿Por qué tú lo desatas? O sea, ¿para dónde tú vas con mi burro? ¿Ok? Y ellos le contestan, porque el Señor lo necesita. Y entonces la pregunta es, ¿por qué lo necesitaba? Cuando nosotros miramos desde el verso 30 al 34, no podemos negar que aquí hay una manifestación de la omnisciencia del Señor. ¿Cómo Él sabía que en la aldea de al frente había un burrito que estaba amarrado, que nadie lo había montado? Y que ese burrito, cuando ellos lo desataran, el dueño les iba a preguntar, y que ellos con la respuesta que le iban a dar, el dueño iba a quedar satisfecho y les iba a prestar el burro. ¿Ok? Oiga, porque muy bien el dueño pudo haber dicho, no, párate, que señor, ni que 8 cuartos, ¿cuál es el cuento tuyo? Que ese es mi burro y no te lo vas a llevar. Pero Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Jesús conocía ese futuro. Entonces, aquí se da una manifestación de la omnisciencia de Jesús. Jesús sabía en el tiempo lo que iba a ocurrir. Pero todavía no hemos contestado porque lo necesitaba, ¿ok? Todavía estamos en eso. Y además de una manifestación de la omnisciencia de Jesús, se da una manifestación de la autoridad de Jesús. Porque Jesús le da una orden a sus discípulos lo obedecen sin muchas explicaciones. Los discípulos hacen lo que Jesús le dijo, pero el dueño del pollino, solamente con que se le describiera esa persona que había mandado a buscar el pollino como el Señor, el dueño del pollino también respondió afirmativamente y concedió que se llevaran el animalito. Así que no solamente es una manifestación de la omnisciencia del Señor, también de la autoridad del Señor.
Él manda y se le obedece. Amén. Y ¿para qué lo necesitaba? ¿Para qué lo necesitaba? Vamos a Zacarías 9. En Zacarías 9 y verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús necesitaba el pollino para que se cumpliese la profecía. Esa era la razón por la que él lo necesitaba. Que a lo mejor estaba cansado de caminar. Sí, probablemente. Pero esa no fue la razón por la que él mandó a buscar el burrito. Él mandó a buscar el burrito para que se cumpliera la profecía. Porque Jesús estaba consciente del futuro, pero también estaba consciente del pasado. Conocía la palabra de Dios. Él sabía lo que se tenía que cumplir. Ahora, quiero que veamos lo que pasó un chispito antes, en el mismo capítulo 19 de Lucas, con Zaqueo. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 10 en Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó era que él estaba cuando entonces se fue de camino para Jerusalén. Y sucedió, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esa era la ruta, ¿verdad? Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque Jesús necesitaba posar en casa de Zaqueo. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mire qué interesante, en esta escena de Zaqueo ocurre una situación similar a la que ocurre en la entrada triunfal. Lo primero, hay una manifestación de la omnisciencia de Jesús. ¿Cómo Jesús sabía que este publicano se llamaba Zaqueo? ¿Ok? Y estaba trepado porque él iba caminando y él iba, atendiendo a la gente, y entonces, ¿fue casualidad o realmente qué le llamó la atención para mirar al sicómoro y darse cuenta de que allí estaba el chaparrito? Y que el chaparrito se llamaba Zaqueo. Y lo llamó por su nombre. ¿Ok? Y
Y esto fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Él sabía que ese tipo se llamaba Zaqueo. ¿Ok? Y entonces, hay también una manifestación de la autoridad del Señor. Él le ordena que baje y le dice, yo me voy a quedar en tu casa. Pero se va a quedar en su casa, ¿por qué? Porque era necesario. ¿Usted sabe cuánta gente de las que estaban allí, alrededor de Jesús? Oye, la gente le estaba siguiendo, y era mucha la gente que le estaba siguiendo. Tanta que Zaqueo no lograba verlo, porque como él era bajito, la multitud le impedía poder ver a Jesús. Así que allí lo que había era un montón de fans, ¿verdad? De fanáticos, de gente que querían ver a Jesús. ¿Cuántas personas de las que estaban allí siguiendo a Jesús hubieran estado dispuestas a ofrecerle a Jesús que se quedara en su casa ese día? ¿Ok? Jesús, de hecho, dependía de eso. Jesús no tenía casa, Jesús era un predicador itinerante, hoy predico aquí, mañana allá, y donde me coja la noche, allí yo duermo. Y Jesús dependía de que la gente le ofrecieran posada a él y a sus discípulos. Y Jesús se quedaba en casa de la gente que lo invitaban. Esta es la primera y única ocasión en donde Jesús se invita solo. Mira, bájate de ahí que yo voy a quedar en tu casa hoy. ¿Voy? ¿Ok? Entonces, para que alguien se invite solo a quedarse en tu casa, alguien a quien tú no conoces. Oye, porque a veces nosotros conocemos a algunos que son cacheteros y que son, tú sabes, son confianzú y llegan a tu casa y dicen, mira, me voy a quedar aquí en tu casa el fin de semana. Exacto, y te abre la nevera y todas esas cosas. Pero Jesús no conocía a Zaqueo y Zaqueo no conocía a Jesús, no se habían visto anteriormente. O sea, no era como el caso, por ejemplo, de Lázaro. Si hubiera sido Lázaro, pues la Biblia enseña que Jesús y Lázaro eran amigos. Jesús era amigo de esa familia, de Lázaro, Marta, María. Así que no hubiera sido extraño que Jesús le hubiera dicho a Lázaro, mira, esta noche me quedo en tu casa. Ah, pues dale, brother. Porque ellos tenían esa relación. Pero Zaqueo y Jesús no se conocían previamente. Y Jesús no esperó ser invitado, Jesús se invitó a casa de Zaqueo. Y mire la autoridad del Señor que Zaqueo, a este predicador itinerante que anda por ahí, que usted no sabe ni exactamente quién es y que anda con 12 guardaespaldas, Zaqueo no tuvo ningún obstáculo, ningún miramiento en decir, pues sí, pues dale, quédate en mi casa. ¿Ok? Yo no estoy segura de que eso es algo que nosotros haríamos con un extraño. Por más credenciales de predicador que tenga. De algunos de los predicadores que tienen muchas credenciales, yo les tengo miedo. Sí. Sí. ¿Ok? Pero para que Zaqueo hubiera aceptado eso, Zaqueo tenía que tener la idea de que Jesús era una persona importante. ¿Ok? De que Jesús era una persona importante. Alguien a quien tenerlo en la casa sería un privilegio. ¿Ok? Imagínese usted la escena. Estamos aquí en la avenida Los Millones y, qué sé yo, pasa cualquiera y te dice, mira, yo me voy a quedar en tu casa hoy. Tú le dices, wow, alto ahí. ¿Ok? Pero imagínense
que a ustedes le dicen que Donald Trump está en Puerto Rico y que va a andar por ahí, tú sabes, en una caravana, como la que hace Ramón Luis en una flatbed tirando, tirando bolsitas de dulces en Navidad, tú sabes, que ese es jefe tuyo. Todas las navidades, va por ahí, por todas las avenidas, tirando unas bolsitas de dulce y con una parranda. Exacto. Pues imagínese que Donald Trump nos dice, mira, Donald Trump está en Puerto Rico y va a estar por ahí en una caravana y va a pasar por aquí, por la avenida Los Millones. ¿Ok? Y independientemente de si usted cree que Donald Trump es bueno o es malo, o si usted está de acuerdo con los aranceles o no, olvídese de eso. Ese no es el issue. El issue es que usted reconoce que esto es una persona importante. Actually, hoy por hoy, el hombre más poderoso sobre el planeta. ¿Ok? Usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las políticas de él. Esos son otros 20 pesos. Pero no podemos negar que en las últimas 2 semanas ha puesto al planeta de rodillas. ¿Ok? Es el hombre más poderoso del planeta. Y va a estar en una flatbed ahí con una baranda y va a estar pasando por aquí, por la avenida Los Millones. De pronto, la caravana está ahí, nosotros estamos todos parados ahí para ver a Trump, y estamos con los celulares para retratarlo, ¿ok? Para ver si nos podemos tomar un selfie con Trump. Y Trump para en la caravana y te mira a ti y te dice, hoy me voy a quedar en tu casa. Y tú miras para atrás a ver si de verdad es contigo la cosa. What? ¿Yo? O sea, ¿conmigo? Sí, hoy yo me voy a quedar en tu casa. ¿Ok? Y tú sales corriendo a preparar tu casa y a pasar un vacuum a las millas. ¿Ok? Y a doblar la ropa que dejaste encima del sofá. Porque Trump viene a quedarse en tu casa. ¿Ok? Esa es tu respuesta porque tú entiendes que eso es una persona importante. Así que Zaqueo por lo menos tenía esta idea de que este predicador que andaba por ahí diciendo cosas medio raras y cosas y discursos controvertibles, ¿ok? Era una persona importante. Zaqueo le concedió autoridad a Jesús. Amén. Así que en este pasaje de Jesús y Zaqueo, nosotros vemos los mismos 2 atributos de Jesús, omnisciencia y autoridad, que vemos en la entrada triunfal. Omnisciencia y autoridad. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús escogió quedarse en casa de Zaqueo? Jesús escogió quedarse en casa de Zaqueo porque estaba cansado. Tenía que estar cansado. Jesús escogió quedarse en casa de Zaqueo porque Zaqueo era rico. Zaqueo era rico. ¿Por qué razón Jesús escogió? Porque era necesario. ¿Pero por qué era necesario? ¿Okay? O sea, porque la única explicación que Jesús le dice es necesario que yo pose en tu casa. ¿Por qué era necesario? Lucas 19, versos 9 al 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que era necesario que él se quedara allí porque el plan de Dios es salvar lo que se había perdido. Y Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús lo que estaba haciendo todo el tiempo, eso
pocos años de ministerio que tuvo era cumplir la voluntad del Padre. Y por esa razón era necesario él quedarse allí esa noche. Él no estaba pensando en que Zaqueo a lo mejor tenía un jacuzzi y podía sentarse a ver Netflix un rato en casa de Zaqueo. Él estaba pensando que Zaqueo necesitaba reconciliarse con Dios. Amén. Y mira, esto se cayó. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Ok. Ahora, vamos a ver entonces estos dos elementos de autoridad y humildad que están presentes también en ambos pasajes. En el pasaje de Zaqueo, Jesús manda a Zaqueo: bájate de ahí que voy para tu casa. ¿Okay? Autoridad. En el pasaje de la entrada triunfal, Jesús manda a los dos discípulos a buscar un pollino. Autoridad. Pero en ambos pasajes también, Jesús muestra humildad. En el pasaje de Zaqueo, Jesús fue a cenar a casa de un publicano. Zaqueo no era un hombre prominente. Zaqueo era un hombre despreciado por su pueblo. Era un publicano. El hecho de que Jesús se hubiera ido a comer y a quedarse en casa de Zaqueo, lo puso en la página de Cheo. ¿Ok? Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ok? Sí, quedarse en casa de Zaqueo era un descrédito. Sí, no fue que Jesús escogió quedarse en casa del tipo que más chavos tenía allí en el área. ¿Okay? Quedarse en casa de Zaqueo era un descrédito. Cualquier otro hubiera sentido que tenía que rebajarse para quedarse en casa de Zaqueo, para cenar en casa de Zaqueo, pero Jesús tuvo toda la humildad del mundo para quedarse en casa de un hombre que necesitaba la salvación de Dios. Amén. Y en el caso de la entrada triunfal, él entra a la ciudad montado en un pollino. Si Jesús tenía tanta omnisciencia y tanta autoridad, ¿ustedes no creen que Jesús podía haber dicho: miren, vayan a la aldea del frente y allí van a encontrar un caballo elegante que tiene un carruaje amarrado y ustedes me van a traer ese caballo con esa carreta y entonces ahí es que yo voy a entrar? Es que lo pudo haber hecho. No, ustedes van a encontrar un burrito que es un asno, hija de asna, decía el pasaje de Zacarías. ¿Okay? Era un burrito en el que nadie se había sentado. Eso significa que todavía era un burrito joven. No era un fuerte animal de carga. ¿Ok? Era un burrito insignificante. Era un burrito insignificante y fue ahí donde Jesús escogió montarse solo porque era la manera de cumplir la voluntad de Dios. La manera de cumplir lo que estaba escrito. Amén. Entonces, vemos en Jesús tanta autoridad como tanta humildad. Porque la autoridad no cancela la humildad y viceversa. Todo lo contrario. Jesús fue claro que el que quiera ser
el mayor entre vosotros? Tiene que ser el servidor. Amén. Y yo creo que una de las señales de autoridad en los líderes cristianos es que esa autoridad vaya cogida de la mano de la humildad. Si usted ve que lo único que hay es despliegue de autoridad, tenga cuidado. Tenga cuidado. El líder cristiano tiene que ser humilde. Amén. Entonces vamos a ver esta expresión, es necesario. Es necesario. El plan de Dios está definido desde la eternidad. No fue que Dios creó un mundo perfecto y un hombre y una mujer que entonces cometieron un pecado y embarraron todo y dañaron el plan de Dios. Y entonces Dios ha tenido que pasar el resto de la historia poniendo parchos y viendo a ver cómo arregla lo que los hombres dañaron. El plan de Dios, enseña la Escritura, que es desde la eternidad. Dios no está improvisando. Dios no está improvisando. Y la Biblia nos enseña, en el Nuevo Testamento, nos enseña que hay cosas que tienen que pasar y que van a pasar y punto y se acabó. Porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es inquebrantable. No va a pasar nada, no hay nada que pueda ocurrir que haga que el plan de Dios no se cumpla. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire lo que dice Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es necesario. ¿Eh? Está profetizado, tiene que ocurrir. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. O sea, sí, era necesario que ocurriera y de hecho ocurrió, porque el plan de Dios se va a cumplir. Lucas 9, verso 22. Dice aquí, Jesús anunciando su muerte y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto tiene que pasar. Esto es un requisito. O sea, la expresión es necesario, lo que implica es esto. Esto es un deber. Esto es un requisito. Esto tiene que ocurrir. Amén. En Juan 3, verso 7. Estamos con Nicodemo. Jesús le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es un requisito, esto tiene que pasar. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. No hay otra manera, porque este es el plan de Dios. Amén. Por último, Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa expresión utiliza la misma palabra
en el griego, las cosas, usted podría leerlo, las cosas que son necesarias que ocurran. Y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo que está escrito se va a cumplir. Lo que está escrito se va a cumplir. El plan de Dios está definido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y los que le creemos, lo único que hacemos es que nos metemos en ese plan, como el que llega a un río, se monta en una balsa y deja que el río lo lleve en la ruta de la corriente. El día que nosotros nos convertimos, nosotros nos montamos en una balsa, nos metimos en esa corriente y empezamos a fluir en la dirección que la corriente nos lleve. O sea, nosotros no se supone que estemos inventando otro plan. Nosotros no se supone que usemos creatividad. Nosotros lo único que necesitamos es recibir la revelación. La revelación de las Escrituras, hermano. ¿Okay? La revelación de las Escrituras. Porque lo que se va a cumplir es lo que está escrito, no es lo que a usted se le ocurra. Sí. Lo que va a ocurrir, no importa qué, es lo que está escrito. Y si está escrito, es necesario que acontezca. Amén. Vamos a volver a Lucas 19. ¿Cuántas cosas se cumplieron en ese evento, en ese día? En el verso 38, la gente estaba diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es una estrofa del Salmo 118. Por eso fue que esta mañana dije, Salmo 118, no, en el 18, que estaba leyendo temprano, el Salmo 118 completo. En el Salmo 118, verso 26, está esa estrofa. Y ese día, es más, vamos a verla, porque vamos al Salmo 118. No necesariamente voy a ver todos, pero el Salmo 118... Desde el verso 23, mire cómo dice. No, desde el verso 21. Es más, déjeme leer desde el verso 19. Mira, después lo lee completo en su casa, pero voy a leer. Es que quiero que tengan el contexto, porque es que no, esto no son parchos en la historia, esto es lo que estaba definido que iba a ocurrir. Mire lo que dice el Salmo 118 desde el verso 19. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Fíjense que lo que está describiendo es una entrada. ¿Ok? Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, probablemente, esta gente que estaban celebrando
esa entrada de Jesús en Jerusalén, lo que estaban era cantando estrofas de este Salmo 118, en donde se profetiza esa entrada de Jesús en ese momento. Así que era necesario para que se cumpliese la Escritura. Vuelvo a Lucas 19, en el verso 40, dice, voy a leer del verso 39 para entender el contexto. Entonces algunos de los fariseos, o sea, después que alaban a Jesús en el momento de la entrada, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué les dicen que lo reprendan? Porque lo estaban alabando. Lo estaban alabando y le estaban llamando rey y lo estaban exaltando. ¿Ok? Y les dice, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Eso está en Habacuc. ¿Okay? Eso está en Habacuc 2:11. Y en el verso 46, voy a leer desde el 45, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La primera parte de esa oración, mi casa es casa de oración, aparece en Isaías 56:7, y la segunda parte, la habéis hecho cueva de ladrones, aparece en Jeremías 7:11. Entonces Jesús estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Lo que estaba ocurriendo allí no era un invento de Jesús, no era que Jesús quería que las cosas ocurrieran de esta manera, es que ya estaba dicho, es que ya estaba profetizado, es que este es el plan de Dios, es que este era el propósito, es que así tenía que ser. Amén. ¿Cuántas veces nosotros estamos metidos en una situación y no le encontramos explicación y nos atrevemos a decir, bueno, este tiene que ser el plan de Dios? Si este es el propósito de Dios, bueno, pues para adelante. ¿Ok? Una persona que conozco que tuvo que enfrentar la muerte trágica de un hijo, me contó que el día que los policías llegaron a su casa, la noche que los policías llegaron a su casa y le preguntaron, ¿usted es don fulano de tal? Y él dijo, ajá, acompáñenos. Él subió a su cuarto, se metió en el baño, él ya estaba listo para dormir, así que fue a vestirse, ¿no? Subió a su cuarto, se metió en el baño, se tiró de rodillas y dijo, si esto es lo que me ha tocado vivir, ayúdame. ¿Okay? Y los policías lo llevaron a donde estaba baleado el carro de su hijo y con su hijo muerto adentro. Entonces nosotros no entendemos por qué a veces nos toca vivir unas cosas. Nosotros no entendemos por qué a veces nos toca vivir unas cosas. Oiga, si usted se pone a pensar en el plan de redención, esta cosa de, oye, pero ¿por qué Jesús tenía que morir por nosotros? Tampoco tiene mucha explicación, no tiene mucho sentido lógico. Pero si nosotros nos atrevemos a creer que nosotros no vivimos en una historia que se está improvisando de día a día, nosotros vivimos dentro del eterno plan de Dios. Y las cosas que ocurren, es necesario que ocurran. Las cosas que ocurren, es necesario que ocurran. Amén. Pero no solamente ese día Jesús cumplió profecías, ese día Jesús profetizó. ¿Qué fue lo que profetizó ese día? Voy al verso 42 al 44. Cuando Jesús llega y ve la ciudad, llora sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en el año 70,
40 años después de que Jesús dijera esto, en el año 70, el emperador Tito, con sus ejércitos, sitiaron la ciudad, la rodearon y dijeron, de aquí no sale nadie con vida. Y la gente dentro de la ciudad empezaron a carecer y empezaron a pasar hambre. Y los que empezaron a salir, a rendirse, esto está contenido en en las historias que escribió el historiador José. Los que salían a rendirse buscando compasión, buscando misericordia, los que salían a ofrecerse para ser esclavos del emperador, lo que encontraban era la muerte, eran crucificados. Y cuenta la historia que escribió Josefo el historiador, que se crucificaron tantas y tantas y tantas personas que no quedaron árboles en pie a muchas millas a la redonda. ¿Ok? Y que en algún momento la gente dentro de la ciudad llegaron hasta comerse a sus propios hijos. Pero esto Jesús lo profetizó. Esto Jesús se los dijo. Y Jesús les dijo que iba a venir juicio sobre ellos porque no conocieron el día de su visitación. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Amén. Voy a terminar con este pasaje de Mateo 5, verso 18. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que no piense que Dios nos abandonó a nuestra suerte aquí en este planeta cruel e injusto. Nosotros estamos insertados en un plan eterno, en un plan divino. Y hay cosas que aunque nosotros no las entendamos, es necesario que ocurran. Y si son la voluntad de Dios, Él nos ayudará a vivir con las situaciones que ocurran. Aprenda a reconocer el plan de Dios en su vida. Aprenda a insertarse en el plan de Dios cada día. Haga aquellas cosas que son necesarias que ocurran. Amén. Padre de la gloria. Señor, hemos mirado en tu palabra y nos hemos dado cuenta de que verdaderamente nosotros no estamos aquí tirados a la deriva, esperando a ver qué ocurre en el día a día. Nosotros hemos sido incrustados en un plan que se definió desde la eternidad, que es hasta la eternidad y que se cumplirá. Que no hay nada que pueda ocurrir de parte de los seres humanos que impida que el eterno plan de Dios se cumpla. Señor, y nosotros queremos formar parte de ese plan y vivir dentro de ese plan y fluir en la dirección de ese plan, aunque en ocasiones nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Si la única razón es porque el maestro lo necesita, porque el Señor lo necesita. Esa es la única razón que nosotros necesitamos saber para que nosotros podamos hacer las cosas que tengamos que hacer y para que nosotros podamos vivir en las circunstancias que tengamos que vivir. Si es porque el Señor lo necesita, nosotros decimos amén. Ayúdanos, Padre amado, a reconocer tu dirección y a reconocer tu plan que está revelado en las páginas de la Biblia. Llámanos a escudriñar las Escrituras para que siempre entendamos este plan. Te damos las gracias, Señor. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre.